Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Antes de iniciar, felicidades por ese libro, doctor? Gracias. Muy Muchas bien, doctor. gracias. Ya lo Muchísimas gracias. estamos solicitando allá a publicaciones con el doctor Hugo para que podamos Claro compartirlo que con sí, toda la por audiencia, supuesto. ¿no? Para que les mande unos ejemplares, por supuesto. No, pues felicidades, además una excelente presentación. No, y yo personalmente te voy a hacer llegar uno para que tú personalmente lo leas y después lo puedas opinar. Y gracias. Bueno, doctor, a ver, lo escuchamos. ¿Qué Este, tenemos para el día de hoy? Creo que estamos teniendo algunos problemas de conexión con el doctor Cuenya. A ver, a vamos a ver ver, si podemos. ¿Ya? ¿No, me bueno, escucha? ¿Me escucha? yo quería hablar concretamente sobre el proceso de modernización y de transformación de la ciudad a finales del siglo XIX. Adelante, adelante, doctor. Sí, te escucho, sí, sí, sí. ¿Ya puedo comenzar? Adelante, adelante, doctor. Decía que sí, el tema que yo quería trabajar el día de hoy, platicar con ustedes, es justamente sobre el proceso, sí estoy hablando, el proceso de modernización de la ciudad de Puebla a finales del siglo XIX. Y en ese sentido, cabría uno preguntarse por qué detenernos en reflexionar sobre la modernización de la ciudad de Puebla para este periodo, y justamente porque fue uno de los años en los cuales se generó una de las mayores transformaciones de la ciudad y cuya huella perduraron durante y perduran hasta el día de hoy. Nosotros podemos decir que el proceso de modernización del espacio urbano de una ciudad ha sido uno de los temas que más se han trabajado, y no cabe la menor duda que a lo largo de la historia de un centro urbano, estas cambian y se transforman a lo largo del tiempo. Hay una serie de factores que llevaron o que llevan a estos cambios, estas transformaciones. Podemos hablar del espacio, digamos, de Roma, cuando Nerón quemó la ciudad de Roma, o podemos hablar del gran incendio de la ciudad de Londres a mediados del siglo XVII, que desapareció casi el 70% de la ciudad, las construcciones eran de madera, o las guerras, cuando en el siglo XII las tropas del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, hicieron desaparecer del mapa la ciudad de Milán y se tuvo que volver a reconstruir. Podemos hablar de sismos, terremotos, inundaciones, o también muchos factores de carácter político o por parte de la iniciativa de las autoridades o de la propia ciudadanía. Esto nos indica que los espacios urbanos son espacios vivos y en donde sus habitantes fueron dejando marcas, fueron dejando huellas, una impronta que va a ser recordada por las generaciones venideras. En el caso de Puebla se puede ver nosotros desde esta perspectiva. Es evidente que muchos de los cambios y de las transformaciones materiales que se pueden observar dentro de los centros urbanos del país son el reflejo de los cambios que generan, lógicamente, su estructura social y las transformaciones, ¿no?, que el trabajo, que el desarrollo económico de esa sociedad se va gestando, ya se trate de una ciudad de la antigüedad, del medioevo o de la actualidad. Y en cada caso, las necesidades a nuevos modelos urbanos van a ser los que van a participar de todo este proceso. En el caso de nuestra ciudad, podríamos decir que desde su fundación existieron 4 o 5 momentos muy importantes que se vieron reflejados en el espacio urbano. Podemos hablar que el primero de ellos fue el proceso fundacional, que dejó una profunda huella, una profunda marca indeleble para las generaciones futuras. El segundo momento se remontaría a finales del siglo XVIII como parte del proceso de las reformas borbónicas, que le imprimieron un sesgo y que se expresaron en un mejoramiento urbano con la erección de un importante número de templos, de conventos y también de construcción de casonas, con
la típica característica de la losa roja con el azulejo talavera. Y que gracias a estas reformas o innovaciones que se dieron en el centro urbano de la ciudad de Puebla, nosotros podemos disfrutarlos el día de hoy. Un tercer momento se refiere a los grandes cambios que se realizaron entre 1880 y 1910, que incorporaron a la ciudad, podríamos decir, a la modernidad del siglo XX. Un cuarto momento se remonta, como señalábamos la semana pasada, a la década de 1960, que transformó el centro de nuestra ciudad, que se recuperó, que además que formó parte de la recuperación de la industria textil, que también de la industria metalmecánica con el establecimiento de Volkswagen, y se abrieron nuevas avenidas, se entubó el río de San Francisco, se terminó o se inauguró la autopista México-Puebla, entre otros factores, y que fue una década muy importante en cuanto a la transformación de la ciudad. Y finalmente nosotros podríamos referirnos a los últimos grandes cambios entre digamos, las últimas décadas la última década del siglo pasado y la primera década de este siglo, cuando concretamente, digamos, se hace un proceso de reestructuración del área metropolitana con el proyecto Angelópolis, que nosotros hoy lo vemos convertido en una realidad y que ha transformado el uso del espacio con, digamos, el establecimiento de oficinas y de viviendas en esa zona. Ahora bien, los grandes cambios que se realizaron entre 1880 y 1910 no afectaron solamente a la ciudad de Puebla, sino que fueron parte de un proceso mucho más amplio, un proceso mucho más general, que estuvo de alguna manera relacionado con toda América Latina. Las principales ciudades de América Latina participaron de este proceso de renovación o de remozamiento urbano. Hay algunas que se transformaron radicalmente, como fue el caso de Río de Janeiro, como fue el caso de la ciudad de Buenos Aires, como fue en muchos aspectos también la ciudad de México, y que justamente está relacionado con la inserción de los países latinoamericanos dentro del mercado mundial, y que jugaron en este proceso de cambio y de transformaciones urbanas el desarrollo del ferrocarril, que ayudaron a modificar profundamente el paisaje urbano de las principales ciudades. Se construyeron calzadas, se construyeron puentes, parques, paseos, sin olvidar el importante papel desempeñado por el Estado en toda América Latina, que resultó, podríamos decir, determinante en el proceso de formulación de las nuevas políticas urbanas, así como en la búsqueda a nivel internacional de los recursos financieros necesarios para llevar adelante todo este proceso. Como parte de todos estos cambios, la ciudad de Puebla vivió a lo largo de 3 décadas, entre 1880 y 1910, un proceso de remodelación y de cambio urbano muy importante, que lógicamente contribuyeron a modificar el paisaje de la ciudad. El desarrollo de los ferrocarriles modificó a partir de la década de 1880 de manera sustancial el perfil urbano de la ciudad, especialmente en la zona poniente, porque sobre la 11 Norte se establecieron todas las nuevas estaciones de ferrocarril. Desde el inicio del gobierno del general Porfirio Díaz, la ciudad de Puebla y sus alrededores comenzaron a tener un fuerte crecimiento y recuperación demográfica. Hay que recordar que la ciudad, digamos, había venido disminuyendo drásticamente su población hasta la década de 1840, cuando habría alcanzado un mínimo de 35.000 habitantes, y nuevamente comienza la recuperación, pero este proceso se aceleró a partir de la década de 1880. Y como conjuntamente con este proceso de recuperación de la población, también la ciudad se vio inmersa en una serie de cambios, en una serie de transformaciones, en el desarrollo de diversas obras públicas que intentaron dotarla de agua potable, de drenaje, pavimentación de las principales calles, embanquetado, la ciudad casi no tenía banquetas, digamos,
y que abarcó no solamente el centro de la ciudad, sino muchas otras partes de la ciudad. Si nosotros tomamos el número de habitantes, la cantidad de habitantes de alguna manera no es causa de, sino reflejo de. Es decir, nos estaría reflejando los cambios y transformaciones que se generan dentro de un espacio, en este caso la ciudad. Podemos decir que para 1880 la ciudad tendría 72.700 habitantes y que para 1892 la había ascendido a 91.300 habitantes, para 1900 ya llegaba a 93.500 y para 1910 la ciudad contaba 96.000 habitantes. Claro, este comportamiento demográfico nos estaría a nosotros indicando de alguna manera la gran recuperación económica del centro urbano y que de alguna manera este crecimiento demográfico era el resultado del gran desarrollo industrial, del gran desarrollo comercial que tenía justamente la ciudad. Debemos hacer mención, digamos muy rápidamente por el tiempo, que la ciudad había sido destruida, muy destruida durante los sitios militares, especialmente el sitio del gran sitio de 1863 y de 1867, que se bombardeó toda la zona poniente de la ciudad, y por lo tanto muchas de las grandes obras que se realizaron estuvieron canalizadas a restaurar el espacio urbano. Sin olvidarnos la construcción o el establecimiento de las estaciones de ferrocarril, podemos hablar que entre 1879 y 1885 se construyó la Casa de Maternidad. En 1891 se inaugura la Penitenciaría del Estado. En 1897 entre 1897 y 1911 se realiza la construcción del Palacio Municipal. Entre 1893 y 1901 se construye la Escuela Normal de Profesores, perdón. En 1894 se va a reconstruir el antiguo Colegio de San Ildefonso, que se va a convertir en el Hospicio de Pobres. 1896 empieza la construcción de la Escuela José María Lafragua en las antiguas quintas del convento de San Jerónimo. Entre 1901 y 1908 se construye la Escuela José Manso. En 1902 comienza la construcción de las escuelas Leona Vicario y Juan N. Méndez en el barrio del Parral, que están juntas unas a la otra y que todavía funcionan de manera muy importante el día de hoy. En 1905 se construye el grupo escolar, que son también dos escuelas en la avenida 5 de Mayo y la 20 Poniente, por la colonia San Antonio. En 1903 se reconstruye íntegramente el pasaje del ayuntamiento y entre 1908 y 1914 se construye el mercado La Victoria. Es decir, estamos qué hablando buenos de obras. años, doctor, ¿no? Claro, eso es muy importante. Esto y son obras que han quedado hasta el día de hoy y que siguen funcionando, sin olvidarnos la enorme cantidad de construcciones privadas, civiles, que se van a hacer en esta época. Por ejemplo, sobre la Avenida Reforma, en la primer cuadra de Avenida Reforma, tenemos dos importantes bancos, que son grandes palacetes de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. En la cuadra siguiente tenemos otra que funciona, otro de los bancos, y digamos, más algunas de las grandes casonas, como la Casa Fresno, que es de 1906, que están en manos de la de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Más, para 1900, de acuerdo a la documentación existente en el archivo municipal, había 130 casas que estaban en construcción dentro del centro de la ciudad. ¡Qué maravilla! Sí, a eso faltaría hablar, no nos da tiempo hoy, lamentablemente, en todo caso, debí dedicar otra columna, que fue a los trabajos de saneamiento, realizado por el último presidente municipal, en donde el presupuesto que se utilizó fue de más de 8 millones de pesos, contratado a nivel internacional, y que fue lo que les otorgó el drenaje y el agua potable a la ciudad en la última década del porfiriato. Bueno, digamos, acá tenemos muchos temas para seguir platicando, para seguir hablando en otro momento. Oye, pero qué maravilla, la secuencia del tiempo, pero este cierre de finales del siglo XIX, principios Sí, del transforma XX, la ciudad, ¿no? es lo que actualmente vemos, ¿no? Claro, la transforma. Cuando uno va por el barrio del Parral, lo primero que hace es ver esas dos escuelas sobre las 7. Es interesantísimo, es increíble, ¿no? Claro.
Bueno, pues ahí está. Qué bueno que nos hiciste este recorrido y de nuevo felicidades por ese libro, doctor. Ah, Ya estaremos gracias. aquí esperándolo y con mucho gusto lo vamos a leer y a comentar en el De Por eso se trata. supuesto, muchísimas gracias, ¿eh? En cuanto lo tengas, te lo hago llegar, con mucho gusto. Perfecto. ¿Eh? Gracias, doctor. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente, nos vemos la semana que viene. Gracias, Ricardo. Pues ahí está la voz del doctor Miguel Ángel. Ya es el historiador de nuestro programa que siempre está haciendo comentarios sobre la historia de Puebla. En esta ocasión habló sobre la modernización a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.